Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. El tema de hoy, el Imperio Inca y su organización. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar dos objetivos de aprendizaje muy importantes, que son el 3 y el 13. El 3 dice describir la civilización inca, considerando ubicación, geografía, organización política, sistemas, caminos y correos, religiones y ritos, avances tecnológicos, organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, forma de cultivo y alimentos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. Mientras que el objetivo de aprendizaje número 13 dice mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, hablando con la verdad, respetando las reglas de los juegos, sin hacer trampa, evitando la copia y el plagio y reconociendo sus errores y sus acciones, entre otros. Link para reforzar el aprendizaje esperado. Que vamos a ver aquí, están en los textos escolares, está currículum en línea, el currículum nacional, enlaces mineduc.cl y hay dos links que son para reforzar y afianzar los contenidos que vamos a ver a continuación. El tiempo y el espacio donde habitaron los incas. Como pueden ver, según el mapa que está puesto aquí, vamos a darnos cuenta que dicen las cercanías del lago Titicaca, en el altiplano andino, desde donde migraron para asentarse en el Valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal ciudad en el Cusco. Por ejemplo, aquí se pueden dar cuenta que llegan desde la parte superior de Perú hasta parte central de los Andes de Chile, la parte central. Características: sometieron por medios pacíficos y violentos a los pueblos cercanos hasta lograr conformar un imperio muy grande y significativo. Abarcó parte importante del actual territorio de Perú, Ecuador y Bolivia, al sur de Colombia, al noreste de Argentina y también en el norte y el centro de Chile. Aproximadamente se dice que hasta el río Aconcagua. Se caracterizó por ocupar regiones áridas y desérticas en la costa del Océano Pacífico por las altas cumbres de la cordillera de los Andes y fértiles valles templados por la selva amazónica. Los climas desde los tropicales hasta los templados y desde los desérticos hasta los fríos de las alturas de nuestra montaña de la cordillera de los Andes. Cronología importante que tenemos que considerar. Aproximadamente en el 1100 los incas se asentaron en el Valle del Cusco. En el 1300 se funda el Cusco, su principal ciudad. En el 1438 se inicia un periodo de grandes conquistas y expansión territorial. En el 1493 el Imperio Inca alcanza su mayor extensión territorial. Y en el 1533 el Imperio Español llegó y conquista el Imperio Inca. Se dice que aproximadamente hasta ahí llegó el gran apogeo. El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpida muy abruptamente, como dice acá, por la conquista de los españoles, y generalmente puso fin a este gran y hermoso imperio. El gobernante supremo de las 4 regiones, los incas lo llamaron a su imperio Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 regiones o suyos que se integran. El Chinchasuyo, que es al norte, el Contisuyo al oeste, el Antisuyo al este y el Collasuyo al sur, que vendría siendo el que nos corresponde a nosotros, Chile, norte y centro de Chile. Como pueden ver, aquí hay una hermosa imagen del altiplano de lo que es el Cusco. Para conectar el amplio territorio de los incas se crearon el Capac Ñam o Camino del Inca. Como pueden ver en esa fotografía, eran caminos completamente pedrados, realmente marcados. Era una extensa red de caminos que atravesaban las selvas, las montañas, desde el Ecuador, Perú, Bolivia hasta el sur de Chile, por las montañas, las quebradas, los poblados, lo comunicaba todo, desde la cordillera hasta el mar. Permitía la circulación de los alimentos y el intercambio entre una región y otra. También servían como correo, también esto permitió al ejército mantener controlado todos los pueblos
que eran conquistados y comunicar todo al imperio a través de un eficiente sistema de correos a cargo de mensajeros que eran oficialmente llamados los chasquis. Ellos corrían de un lugar a otro y llevaban los mensajes sin parar de un lugar desde la parte central hasta las partes más recónditas de este imperio. El Cusco era la sede del poder político, administrativo, religioso y más importante de este imperio. Y además residía, ¿quién? Residía el gobernante supremo, que era el Sapa Inca, que tenía el poder absoluto y era venerado generalmente como el hijo del sol, el más importante. La organización política inca, como se puede ver aquí, el Sapa Inca, era el dueño de todas las tierras y del imperio. Era la máxima autoridad y tomaba todas las decisiones, o sea, nadie las cuestionaba ni las ponía en duda. Entre ellas, las políticas, las administrativas. Y él era apoyado por varios funcionarios que estaban compuestos por un consejo asesor, como podría decirse hoy en día. Su autoridad se transmitía en forma hereditaria. Acá hay algunos de los otros que componían esta sociedad. El Suyuyuk Apu, que eran los gobernadores de los suyos o las regiones que residían en el Cusco y formaban parte de este consejo imperial. El Apuchic, que eran los gobernantes de estas pequeñas provincias que se dividían los suyos. O sea, primero estaban los suyos y dentro estaban los Apuchic. Esto permitía que se generaban también de mantener el orden, que ya tenían las atribuciones políticas. De esto daba paso al curaca, que era el jefe político y administrativo de un pequeño ayllu, que se encargaba de centralizar los recursos, los distribuía entre todos los que estaban ahí, entregaba el tributo, o sea, recogía y entregaba el tributo al imperio. El ayllu era la unidad básica de organización del Inca. O sea, cada ayllu estaba conformado por una comunidad compuesta de un grupo de familias que generalmente estaban todas conectadas entre sí. Después venían los chasquis, que eran funcionarios encargados de transmitir de forma oral las órdenes y las noticias imperiales, que eran las que se llevaban de un lugar a otro en estos extensos caminos en los cuales tenían los incas. Una sociedad basada en la cooperación. Como pueden verse aquí, la sociedad inca era jerárquica. Estaba el Sapa Inca arriba, distinguiéndose en ella los grupos privilegiados, que generalmente tenían que tener algún lazo familiar de estas personas comunes que estaba el resto. Existían dos principios fundamentales, que era la reciprocidad y la redistribución. O sea, sin estos dos principios básicos, el imperio inca no habría funcionado. ¿Qué significa? Que los incas posibilitaron todo lo que era la colaboración entre las distintas tareas y el intercambio de los productos obtenidos, desde el interior de las comunidades y los distintos productos que se obtenían desde el norte, el centro o el sur del imperio incaico, y esto era como un resultado de la reciprocidad. Todo lo entregado a las autoridades imperiales era repartido en distintos lugares, en distintas comunidades, obteniendo como resultado la redistribución, o sea, todo lo que se recogía al mismo tiempo después se repartía en forma igualitaria. Bueno, habían algunos resquicios entre medio, pero todo esto permitía contar con recursos que no se producían en todos los lugares de este amplio imperio. Los grupos sociales. Bueno, aquí, como cabe ver, estaba la alta nobleza y la baja nobleza. Aparte del Inca, estaba la alta nobleza y la baja nobleza, que la primera era hereditaria y estaba constituida por la familia del Sapa Inca. Nadie más la conformaba. Después estaba la baja nobleza, que estaba integrada por los sacerdotes, los jefes militares, los gobernadores y los altos funcionarios a voluntad del Sapa Inca. Recuerden que él los podía colocar en un puesto, pero también los podía sacar. También estaba el pueblo. El pueblo lo formaban los campesinos y los artesanos que pagaban el tributo. En todo lo que era el Sapa Inca, era la principal fuerza trabajadora y se agrupaban en todo lo que eran en estos ayllu comunitarios con ancestros comunes que debían llevar una vida sencilla y prestar servicios al Estado en el ejército o trabajaban en las mismas tierras. Y al final de esta escala estaban los yanaconas, que eran los que trabajaban obligatoriamente de por vida.
O sea, eran los trabajadores domésticos y tenían los trabajos pesados. Y generalmente esta condición era hereditaria. ¿Quiénes eran estos? Generalmente eran los pueblos que eran doblegados o eran sometidos cuando estaba todo en el proceso de conquista o de seguir avanzando, creciendo de este imperio inca. Las mujeres tenían un rol muy importante acá. No es por destacar que yo sea una mujer, sino que la mujer tenía jugó un papel muy importante en lo que era aquí. Lo que gozó de mayor prestigio fue la Colla, que era la esposa del Sapa Inca. Su hermana directa, considerada un ser sagrado, era venerada de la misma manera. También fueron importantes las vírgenes del sol, escogidas por todo el imperio para vivir en un templo único en el Cusco, donde rendían culto al dios sol y muchas veces era de por vida. Solo un grupo muy selecto de mujeres nobles eran educadas en una especie de convento en el cual se les preparaba para las labores del hogar, el cuidado de su aspecto personal y para ser las esposas de los nobles de esta baja sociedad. Las mujeres del pueblo, además de ser las responsables de las labores del hogar, tuvieron un rol tan importante como el de los hombres en relación a la economía. Colaboraban con todo lo que eran las labores agrícolas y el cuidado de los animales y todo lo que era la manufacturación de las vestimentas o el tejido. La economía inca. El principal recurso económico del imperio inca fue la tierra, en el cual pertenecía a su totalidad en completo al Sapa Inca. Como pueden observar aquí, el cultivo y las terrazas es una parte que viene de los inicios y que hoy en la actualidad se mantienen estas terrazas. Se dividían en tres los usos diferentes de la Iyú. O sea, las tierras del Inca estaban destinadas al sustento del gobernante y su familia, la nobleza y el ejército. También las tierras del sol, reservadas a los sacerdotes y a las fiestas religiosas, y estaban las tierras de los Ayllus, destinadas al consumo de cada familia. Pero recuerdan que ellos también tenían que entregar su tributo. Se introdujeron y se perfeccionaron notables técnicas, todo lo que era agrícola, siendo la más representativa en los andenes o terrazas de cultivo, que se conservan en la actualidad. Practicaron la ganadería de animales como las llamas y las alpacas, de las cuales se obtenía la carne, la leche y la lana. Algo muy importante, en este caso la llama, fue utilizada como animal de carga, siendo fundamental para el traslado de todos los productos a lo largo de todo este gran imperio. Recuerda, mamá, papá, repasemos. Las respuestas pueden ser de diferentes maneras. Tu hijo puede responder en forma oral, puede tocar, puede representar en forma corporal. ¿Cómo se llamaba el lago que fue importante en el imperio incaico? ¿Qué países actuales abarcó el imperio incaico? El desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpida de modo abrupto con la llegada de... Significa Tiahuantinsuyo. ¿Qué es el Copac Ñam o Camino del Inca? ¿Quién es el Sapa Inca? ¿Quiénes eran los Yanaconas? ¿Qué rol cumplían las mujeres en la sociedad del Inca? Recuerda, si no respondió a primera, para eso puedes volver a ver las imágenes de este video o revisar en la presentación en la cual puedes repasar y afianzar los contenidos. Recuerda, no hay una mala respuesta, simplemente hay que volver a afianzar. Gracias, quédate en casa. Nos vemos en la próxima clase.